Bien, queridos fieles, entonces, este domingo segundo de Pascua, como escuchábamos recién en el Evangelio, Cristo se denomina como el buen pastor. Entonces, por tanto, este domingo segundo, como decíamos, de Pascua, domingo se le llama Domingo del Buen Pastor. El cual la intención general para este domingo, casi siempre, y siempre se le ha puesto en la oración de petición también, es por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Muy loable y muy noble esta, para que toda la comunidad, ¿sí?, todo el pueblo, toda la eclesía, toda la iglesia, ¿sí?, rece pidiendo a Dios justamente obreros para su mies. Como dice nuestro Señor, que hay que rezar mucho porque la mies es mucha, pero los operarios son pocos, ¿sí? Y en otra parte dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Así que ahí tenemos un poco la distinción de lo que es esto de la vocación o el llamado. Y hacer lo que decíamos, la vocación principal o la vocación a lo que todo hombre está llamado, todos nosotros estamos llamados, que es a la santidad, ¿sí? La vocación primera, la vocación universal, del cual está llamado todo hombre, que es a la santidad, a vivir con Dios, a unirse con Dios en la eternidad del cielo. Esa es la vocación primera, la vocación universal. Después tenemos lo que se llama la vocación particular. Estos temas incluso creo que lo hemos tratado en otros sermones y a veces en particular. La vocación que decíamos particular o el medio de santificación, el medio de santificación que Dios quiere para que lleguemos a Él, por el cual nos podemos unir a Dios para siempre. Y ahí tenemos entonces dos vocaciones, la del matrimonio y la vocación sacerdotal o la vocación, lo que se llama el orden sagrado. También lo que se llama la vocación religiosa, en cuanto, por ejemplo, la mujer que no quiere contraer matrimonio, pero se entra en la vida religiosa como monja, ¿no? O en la vida consagrada, que es y también lo hace el hombre, ¿no? Renuncia también al matrimonio para entrar en la vida consagrada, ¿no?, en la vida del sacerdocio, o la vida del monacato, del monje también, de aquel que vive aislado del mundo, pero que reza por todo el mundo. También, como decíamos, lo importante es tener la primera ley, la ley que nos manda Dios y la que tenemos, que es ya lo escuchamos y lo leemos en el Génesis, que es la de la que le dice Dios a Adán y Eva: creced, multiplicaos y henchid la tierra y sometedla, ¿sí? Es decir, entonces el primer llamado, lo primero que tenemos es el matrimonio, ¿sí? Es uno de los sacramentos muy importantes. Es el sacramento muy importante. Es decir, el primero podemos decir que Dios ha creado, el que Dios ha instituido, es el del matrimonio. Tan lindo y tan bello que es este gran sacramento, el del matrimonio. Poder de que un hombre y una mujer, ¿sí?, se unan a través del amor, a través del conocimiento, a través de los afectos ordenados, puedan entregarse el uno al otro, y ahí entonces, ¿sí?, por el cual Dios puede hacer su obra creadora, engendrando hijos, ¿sí?, engendrando hijos para Dios, que esa es la segunda finalidad del matrimonio, el amor mutuo de los esposos y engendrar hijos para Dios. Bien, entonces decíamos, ahí viene podemos decir, segunda parte, o esto que tenemos todos nosotros, y que es la paternidad. Todo hombre tiene la paternidad y la mujer la maternidad. Y esto es fundamental que todos los entendamos. Todos en nosotros, ¿sí?, tenemos la paternidad
y la maternidad. La paternidad en el varón y la maternidad en la mujer. Estos dos principios están en el varón y en la mujer. Uno para cada uno. Y es, podemos decir, lo que hace al hombre constituirlo varón y a la mujer, ¿sí? Que esto viene desde la creación y está en cada uno de nosotros, como decíamos. No es entonces el poder de realizarme, y aquí vienen entonces todas estas cosas que predica al mundo, de que uno se tiene que realizar como uno es, como uno se siente, como uno quiere. No, porque dentro de nosotros está puesto este mandato en el varón de ser padre y la mujer de ser madre. Tan bello desde la creación. Ya viene ese punto, ese principio está puesto desde la creación. Y todos, cada uno de nosotros nacemos con eso. Estamos llamados, ¿sí?, a ser padres. Todos. Por eso es que decíamos, no es el realizarse lo que uno quiera, ¿sí?, sino que Dios lo ha puesto en cada uno de nosotros esto de ser padre. Como les decía entonces, si bien estoy tratando de resumir porque es un tema muy bonito y muy largo, no quiero tampoco que la prédica se me vaya muy largo para no desviar el tema de lo que es el domingo, este domingo que es rezar, especialmente por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Como les decía entonces, el medio particular por el cual Dios quiere que uno se salve, llegue a la santidad, puede ser a través de esto que decía, a través del matrimonio y a través del orden sagrado o la vida religiosa, donde se renuncia, que le decíamos, el varón renuncia a la paternidad física, a la paternidad material, al no engendrar hijos, ¿sí?, para asumir una paternidad espiritual. Eso lo llevamos todos los religiosos, todos los sacerdotes llevamos esto adentro, porque les decíamos, el mandato de ser padre lo tenemos desde que Dios creó al hombre y a la mujer. Y lo mismo le pasa a la mujer, renuncia también a la maternidad. La que quiere ser religiosa, la que entra en el convento, en la vida consagrada, renuncia a la maternidad natural, al engendrar hijos naturales para engendrar hijos espirituales. Y esto es entonces aquí el quid de la cuestión. Acá viene la parte importante de la vocación religiosa. A veces la mala formación, el mal consejo o el mal pensamiento que se tiene con respecto a la vida religiosa. Es como si, por ejemplo, la mujer quiere entrar en la vida consagrada, hacerse monja, es porque tuvo un desencuentro amoroso, una frustración en el noviazgo, o no le gustan los hombres. Eso es totalmente falso, es totalmente mentira, no es así. Esa no sería la vocación religiosa, el que entrar porque no conseguí a quien amar. Lo mismo le pasa al varón, él se hace cura o se va de ermitaño porque no le gustan las mujeres o porque también tuvo una frustración en el noviazgo porque no consigue una buena chica para formar un buen matrimonio católico. No es ese el fin de la vocación religiosa, meterse porque no me queda otra. Porque ya no sé hacer nada en el mundo, entonces me meto de cura y a ver si la paso mejor. Pues ha elegido mal, pues va a sufrir durante todo el sacerdocio, va a sufrir eso. Eso, como le decía, es una mala formación, un mal pensamiento que viene desde hace mucho tiempo para acá, creyendo que esto es así, que la mayoría de los curas o de las monjas son personas frustradas. Nada más que fuera de la realidad. Por eso es importante poder discernir bien cada uno cuál es la vocación, cuál es el llamado particular por el cual Dios quiere que uno se santifique.
Y para esto, como decíamos, hay muchos libros que han escrito formadores para formar justamente personas que puedan ayudar a distinguir entre lo que es un gusto nomás, un fervor por algo, o si es realmente una vocación religiosa o la vocación matrimonial, porque puede ser que quizás no esté llamado a la vocación matrimonial, al matrimonio, y esté llamado a la vocación religiosa. O puede ser que esté llamado a la vocación matrimonial, pero quiere entrar a la vida religiosa. Y entonces es ahí donde se encuentra esta disyuntiva, esta duda, que a veces se encuentran en muchos jóvenes, o personas grandes también, que no saben qué hacer de su vida. Como les decía, hay varios escritos de los santos, incluso de buenos formadores espirituales, que van haciendo esta distinción, van ayudando a los directores espirituales para ir ayudando a las personas a saber por qué camino Dios los quiere. Poder discernir. Pero lo principal que uno tiene que tener en todo esto es humildad. Humildad para aceptar lo que Dios quiere de mí, no lo que yo quiero. Discernir perfectamente entonces la vida que uno quiere llevar, que es la santificación, la vida eterna, todo eso por el camino que Dios quiere de mí. Por eso a veces decimos, ¿por qué hay pocas vocaciones sacerdotales o religiosas? ¿Por qué o falta de la fidelidad en la vida religiosa o abandonan? Y no necesariamente a veces es uno a la otra, es que realmente uno hizo una mala elección, no es que Dios no quiere tal cosa o tal otra, no es de ese punto de vista que hay que mirarlo. Y para esto uno tiene que ser humilde, realmente, aceptar si uno no es por ahí esa vocación, aceptar si bueno, no es lo mío, me dedico a la otra vocación por la cual Dios quiere que me santifique. Ir al cielo hay que ir, sea por un lado o sea por el otro. Portarse bien hay que ir por un lado o sea por el otro. Sea que vaya por el camino del matrimonio, formando una buena familia, una familia cristiana, con hijos cristianos, o por el lado del sacerdocio, la vida religiosa, siendo un buen sacerdote, ¿sí? Y santificándose por ese camino. Esa es la cuestión en cuanto a las dos maneras de santificarse. Le digo esto un poco a grandes rasgos porque, como le digo, lo primero que hay que tener esto para poder elegir es humildad, ponerse delante de Dios, ¿sí? Y presentar todo lo que uno es. Es la única manera. Dios llama. Dios llama como dice, Dios dice ven. Pero si uno va al encuentro de Dios, podemos decir con la puerta ancha o ya pretendiendo, siendo pretencioso o queriendo ya ser lo que, porque tengo ya elegido todo, Dios lo rechaza. Recordemos esto, lo del Magnificat. A los ricos los despide con las manos vacías, pero a los humildes los colma de bienes. Si yo ya tengo decidido todo lo que voy a hacer en mi vida, bueno, entonces Dios está de más en la vida. Pero si uno dice, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Qué camino debo elegir? ¿Dónde estoy? Pues la palabra de Dios, cuando llama al corazón, es una voz interior que dice, ven. Sea el camino del matrimonio, sea el camino de la vida religiosa. Ven. Y uno tiene que presentarse. Aquí estoy, Señor. Heme aquí, Señor. Aquí estoy. Nada tengo, nada soy. ¿Qué quieres de mí? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Esas serían las frases la cual se tendría que presentar delante de Dios y de ahí va a arrancar. Pero como le digo, no es una cuestión solitaria, es decir, que necesita también la ayuda y la guía de un sacerdote para que poder elegir correctamente. Y aún así,
Si uno a veces en esa elección que hace, porque cree que está convencido, no es para él o para ella, y bueno, dejar, siempre y cuando sea antes, como les digo, antes de que sea sacerdote. Una vez que uno es sacerdote, listo, sufrirá las consecuencias de haber elegido mal. Lo mismo en el matrimonio. Si se casa, es decir, antes que diga el sí, tiene que decidirse si se va a casar o no. Porque una vez que ya se casó, ya está, listo. No puede volver atrás, no puede retractarse y seguir adelante. Por eso es que es importante, queridos hermanos, el primer llamado, el de la santidad. Dios me quiere santo. ¿Por dónde? Bueno, ahí está. Y acá viene esto de que, como les decía, de la gran mentira que hace creer el mundo y que nos ha hecho creer el demonio también. Recuerden la tentación en el paraíso. Seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Y estas son las consecuencias. Si realmente fuéramos dioses y conocedores del bien y del mal, sabríamos conocer nuestro propio camino, lo que Dios quiere de nosotros. Por eso a veces hay frustraciones en la vida vocacional, porque elige uno y no es Dios el que elige. Dios ya nos tiene a nosotros, cada uno, la elección, el camino que quiere Dios para nosotros. Ahora nosotros tenemos que estar de acuerdo a ese camino. Y es ahí que viene la duda, ¿sí? Y viene ese abandono a veces, o esa tristeza, porque a veces uno quiere de gusto nada más un camino del cual Dios no lo quiere ahí. Y suele suceder. Por eso es que decíamos, hay pocas vocaciones sacerdotales o religiosas, porque no hay verdadera elección. Y a veces se va por un gusto nada más, porque quizás me gusta vestirme de tal manera, o porque veo esto, porque veo al Padre de tal manera, o porque la misa, o porque... Pero eso es lo exterior, eso es una cáscara, no es la vocación eso. La vocación va mucho más profundo. Y es ahí donde uno tiene que decir, es el lugar por el cual uno se va a santificar. Digo esto para que aquellos que por ahí, algunos jóvenes, algunas personas que tengan en la cabeza todavía en duda qué saben hacer de su vida, por lo menos saber decidir que Dios los quiere santos y los quiere por estos dos caminos, o por el matrimonio o por la vida consagrada. Como le digo, no voy a alargar mucho el tema, porque el tema realmente da para más. Hay muchas cosas muy bonitas hablando de la vocación religiosa. Si bien hay cosas bonitas, hay cosas malas. Y una de las cosas malas que tiene, y que son varias, es que el sacerdote, hablando del sacerdocio principalmente, es una vida dolorosa, una vida, podemos decir, triste, porque debe decir la verdad, debe predicar la verdad. Dios lo manda, Dios le obliga, Dios le impone que diga la verdad siempre, que predique la verdad. ¿A quién? A ustedes, al que es hermano, al padre, a la madre, al vecino, al amigo, le tiene que predicar. Por eso Jeremías, el profeta Jeremías, hay una parte donde dice, que le encuentre, a ver, para que quede mejor. Dice, tengo que gritar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar de ti si tu voz me quema dentro? Esto era porque Jeremías se sentía incapaz de eso. ¿Cómo puedo decir esto a la gente, al pueblo? ¿Cómo les podía decir? O sea, que Dios le eligió del pueblo donde estaba, y todo era conocido, todo lo conocían a Jeremías. Pero ¿y este que viene acá y me viene a decir estas cosas? ¿Quién es este?
ahora para que nos diga que debemos arrepentirnos, que debemos cambiar de vida, que si no Dios va a mandar un castigo. Eso tenía que predicarle Jeremías al pueblo. Pero había una voz interior que le decía que lo mandaba a que dijera eso. Y eso sucede también con el sacerdote, que le tiene que decir a ustedes: cambien de vida, están actuando mal como llevan su familia, ¿por qué no rezan? ¿Por qué no comulgan? ¿Por qué no se acercan a confesarse? ¿Por qué no vienen a misa? ¿Por qué son deshonestos con los demás, con el prójimo? ¿Por qué no ayudan a los demás y dan buen ejemplo de católicos? Eso cuesta decírselo, especialmente cuando uno tiene cierta amistad con los feligreses. Y hay que decirlo. Hay que decirlo porque Dios nos manda que lo digamos. Si no, seríamos perros mudos. Esa es la parte, podemos decir, más dolorosa. Después la otra parte bonita, que es traer a nuestro Señor Jesucristo en el altar para entregárselo a ustedes como comida espiritual. Eso es lo precioso, poder absolver los pecados, poder llevar las almas a Dios, porque somos padres. Si ustedes son padres carnales, padres naturales, y quieren que sus hijos estén bien, ¿cuánto más los sacerdotes, que quieren que sus feligreses estén bien con Dios? Por eso es que uno a veces le duele decirle las cosas a ustedes, que cambien de vida. Bien, como les digo, no voy a alargar, nos vamos a encomendar a la Santísima Virgen. Vamos a poner todos ustedes también a los pies de la Santísima Virgen, rezar por las vocaciones sacerdotales y religiosas. A Nuestra Señora, Reina y Madre del Sacerdote, que quiera Dios suscitar para esta capilla, para la sociedad religiosa, también vocaciones, ¿sí? Si es la voluntad de Dios y si hay lugar para ello. Si hay lugar para que Dios pueda continuar su obra en esta sociedad religiosa. Ave María Purísima.